días, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, en esta propuesta que hemos dado en llamar Urbanos, para ver cómo cambian las ciudades y su gente. Habitualmente lo hacemos de la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, así que hoy vamos a tener mucha información para compartir con todos ustedes. Saludamos a Juan Martín, la operación técnica, como todas las semanas, y vamos a arrancar con algo vinculado a la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto muy interesante en materia de espacios verdes. Sabemos que la ciudad tiene un déficit muy grande en esta cuestión, ahora lo vamos a profundizar en detalle, y hemos convocado a Antolín Magallanes, que es director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es licenciado en Trabajo Social, que ha cumplido distintas funciones públicas, también desde la sociedad civil, en muchas ONG vinculadas a la zona de La Boca, y que trabajó también mucho en Acumar, en todo lo que fue la recuperación de un espacio que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, era exclusivo y se transformó en inclusivo, ¿no? Con toda la tarea que se fue realizando. Así que hoy es un buen momento para tener con él. Va a hablar de un proyecto que es del diputado de la ciudad, Andrés Lablunda, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros por las cuestiones políticas que son de público conocimiento. Así que vamos a dialogar en profundidad con Antolina, a quien le damos la bienvenida aquí en Sónica Más. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Buenas noches. Bueno, decíamos que un proyecto muy importante para la zona sur de la ciudad, una ciudad que tiene un déficit muy grande en materia de espacios verdes y que está lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Así es. Creo que es un proyecto importante, novedoso, también creativo. Creo que lo que nos está faltando también es un poco de audacia, de creatividad, de imaginación, como para repensar la ciudad. Y me parece que en este sentido, tanto el diputado Andrés Lablunda como su asesor Sergio Galeano interpretaron, digamos, esta cuestión de muchas charlas que veníamos teniendo y que de alguna manera se vinculaban también a lo que estaba pasando con la cuenca Matanza-Riachuelo, y se pusieron a pensar la zona sur, o sea, el verde del sur, que para muchos porteños y porteñas no se compadecen de que hay tanto verde o más en el sur que en el norte de la ciudad. Uh-huh. Todo el mundo piensa en verde y piensa en Palermo, pero le resta importancia a lo que hay en el sur. Este proyecto se posa, digamos, sobre lo que era el manto de los 1.100 hectáreas que tenía el histórico Parque Almirante Brown, del cual quedan 400 hectáreas. Uh-huh. Que ahí, para que la audiencia pueda entender, son los espacios verdes que, por ejemplo, pueden estar no abiertos al público, como pueden ser los espacios verdes alrededor del lago aliviador del autódromo, del lago Lugano, de todo lo que es la zona de Parque Indoamericano, todas las plazas y plazoletas que hay entre los conjuntos urbanos que hay en el sur. Entonces, toda esa zona, digamos, la idea es pensarla integralmente, es decir, pensarla como un parque metropolitano del sur y que tenga una integralidad, no que sean lugares estancos. Compartimentos estancos, claro. Porque ¿qué pasa en el sur? Vos lo sabes bien, o sea, es como un lugar que ha sido tabla rasa y donde van cosas, pero sin planificación. Uh-huh. Entonces, un poco la idea es poderlo sumar con una idea de planificación y de integración, que pueda ir cosiendo, digamos, los distintos espacios verdes que hay en la zona, con distintos usos, pero ir graduando que no se sigan perdiendo esos espacios verdes. Nosotros podemos decir que es un área que es fundamental porque también tiene un impacto metropolitano. Estamos hablando del borde sur de la ciudad y es necesario ese impacto metropolitano. Pero también podríamos decir que para mí, tanto la costanera sur como la zona de Palermo también tiene una escala metropolitana, digamos, que están casi en los límites de la ciudad. Y que eso es un tema que me parece interesante porque es la primera vez que aparece esta palabrita como parque metropolitano del sur, no pensándolo como en forma excluyente de la ciudad. Es decir, la idea es que toda gran ciudad tiene un borde y tiene un lugar de gobernanza donde la ciudad y lo que le sigue a la ciudad dialogan. Uh-huh. Y ese es un diálogo que hay que empezar a establecer. Yo creo que estos proyectos ayudan a eso. Muchos de los problemas que tenemos en la ciudad, en los bordes de la ciudad, tienen que ver porque no dialogan la ciudad con la provincia de Buenos Aires. Y carecemos de una planificación tanto urbanística como ambiental, e inclusive económica y cultural, de los bordes de la ciudad
y la provincia de Buenos Aires, que yo creo que se hace muy necesaria. Sí, y esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Lo de la experiencia de Acumar, vos lo viviste de adentro y bueno, es un poco esto, ¿no? Trabajar entre la ciudad y el borde del otro lado para integrar toda una zona, ¿no? Con una Sí, lógica particular. Acumar creo que puso en el foco en eso. Para que quede claro, para los que no lo sepan, es un organismo que tiene el gobierno nacional, pero tiene representación tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires y los 14 municipios que integran la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, es como una experiencia que perduró en el tiempo, desgraciadamente hoy desfinanciada, pero que de alguna manera puso en relieve esto de pensar metropolitanamente la escala, y que es fundamental, porque somos casi, qué sé yo, como 5 millones de personas que estamos dando vuelta en ese lugar. Entonces, esto nos trae poder pensar, digamos, en escalas más grandes y que favorezcan, digamos, a lo regional. Yo creo que el Parque Metropolitano del Sur, que para ubicarnos estaría en lo que serían los barrios. La Comuna 8. La Comuna 8, básicamente, es decir, Villa Riachuelo, Lugano, Soldati, parte de Mataderos. Ahí tenemos el arroyo Sildañez entubado también que sale de Riachuelo, con un trabajo muy fuerte que viene haciendo la gente del Corredor Verde de Sildañez, que está ahí Fabio Oliva, están trabajando muy bien desde aquella inundación que hubo en el Sildañez. Y bueno, ahí se dieron cuenta de la importancia de hacer un trabajo también a escala y articulado. Y me parece que esas relaciones que se están dando entre los vecinos habla de este parque, pero que también tiene una novedad, que es un proyecto de ley que viene con un plan de manejo. Claro. O sea, la idea nuestra es tratar de que eso exista. Pudimos hacer algo así cuando se hizo el Parque de la Estación en 11. La idea, la Parque Avellaneda tiene una larga escuela con este El tema. antecedente más importante. El más importante, más antiguo, fuerte, allá de lejos con Tito González Taguas. La gente de Parque Irala, la Boca, la Flora Nativa, digo, la experiencia vecinal. Y la Manzana 66. La Manzana 66. O sea, para nosotros que trabajamos con ese criterio de participación e inclusión, sabemos que esos espacios, los mejor cuidados cuando están vistos por la gente. Y también esos resultados dan cuenta porque la gente se interioriza a esos lugares, le encuentra lo razonable, nadie lo piensa en un tablero, sino lo piensa de la propia experiencia. Y son lugares que ya tienen una experiencia vivida, lugares que ya tienen trayectorias, que los vecinos, bueno, muchas veces tienen conocimientos que los planificadores no tienen. Y me parece que en ese sentido es una buena noticia para el sur de la ciudad que se pueda empezar a discutir esto. Porque la discusión nos tiene que llevar a eso, a plantearnos un plano integral. Y sobre todo en lo ambiental, ¿no? Porque al tener esa cantidad de 400 hectáreas en el sur, digamos, en lo que sería el viejo, para ponerle en sentido histórico, el viejo Bajo Flores, ¿no? El viejo humedal que había en la zona. Porque es un gran humedal. El famoso, siempre pongo el ejemplo de cuando Homero Mansi dice Pompeya y más allá de la inundación, está hablando de eso, de que ese lugar era un gran humedal que se rellenó cuando se rectificó el riachuelo en la década del 40 y se hicieron esos 3 lagos aliviadores, el Sildañez, el Lugano y el Autódromo. Y es un lugar que ambientalmente tiene un espacio importante de verde y que se puede, digamos, como dicen los pibes ahora, linkear, digamos, con una zona que tiene una articulación ambiental en la cuenca, que es Ciudad Evita y la laguna Ciudad Evita, que es la laguna de Santa Catalina en Loma Zamora y que es la laguna de Rocha en Esteban Echeverría. O sea, son lugares que tienen un corredor, se forma una especie de corredor biológico, un corredor natural de aves que vuelan en esos lugares, que a partir de, digamos, la recuperación del cauce del Matanza Riachuelo y la aparición de esas aves y la plantación de flora nativa, eso también han hecho que vuelvan esas aves traen semillas. Entonces, todo eso juega a generar una biodiversidad muy interesante en el lugar que es importante que se empiece a recuperar. Además por la dimensión, ¿no? Se plantea hacer muchísimo allí, porque es una extensión tan grande que se puede integrar un montón de acciones. Y ahí tenés para hacer integración cultural, porque tenés espacios para hacer cultura, espacios deportivos importantísimos, ahí se han desarrollado las Olimpiadas Juveniles, claro. Tenés espacios específicamente, digamos, de preservación, hay una reserva ahí en el sur, al lado del lago Lugano, después también hay un proyecto que quedó trunco, pero que era el viejo cauce del riachuelo que entra en el Parque Rivera Sur, que es el triangulito
que se junta ahí en Villa Riachuelo entre la General Paz y el Riachuelo propiamente dicho. Digo, todo lo que sea esparcimiento, deporte, aire libre, bicicleta, digamos, hay un montón de actividades que yo creo que ahí, ante el proceso de cementización que sufrió la ciudad o que sigue sufriendo muchas veces, esto puede poner un orden. Me parece que está bueno pensarlo al revés esta vez, es decir, tenemos 400 hectáreas de verde, ¿cómo lo preservamos y cómo lo optimizamos? Tal vez haya espacios que puedan ser dedicados a vivienda, pero ¿de qué manera lo hacemos? Claro. ¿De qué forma? No es una cosa que sea excluyente ni de alguna manera radicalizada, como que no se toque Es abrir nada. el debate. Digamos. Es abrir el debate. Y yo creo que es lo que te decía antes, Gustavo, a mí me parece que nos falta imaginar. O sea, tenemos una ciudad que se ha achatado, no ha pensado, es una ciudad importante, una de las capitales más importantes de la región y del mundo, con una vida ciudadana muy fuerte, y que yo creo que tiene que repensarse Buenos Aires. Y yo creo que hay lugares como siempre estamos trabajando sobre la orilla del Río de la Plata o la orilla del Riachuelo, son lugares que recuperarlos implica abonarle a la ciudad espacios novedosos que antes los vecinos no tenían. Y aparte, pensar, como salieron en estas discusiones cuando presentamos el proyecto en la legislatura, ideas como la navegabilidad del Riachuelo, que pudimos hacer que se pudiera navegar un primer tramo, estando en Acumar ahora, uniendo Puerto Madero con la Vuelta de Rocha. Pero la idea de pensarlo e imaginarlo, o sea, eso no quiere decir que lo vayamos a hacer ahora, pero empezar a ver cómo podés unir por transporte navegable con un subterráneo, con un colectivo, con un tren, y desarrollar lo que se conoce como transporte polimodal también. Sí. Y empezar a jugar con otras ideas. Bueno, eso yo creo que se trata de poner un poco de imaginación, creo que las cosas están, la gente, son temas que traen los mismos vecinos, los van hablando, se van pensando. Creo que el ver estos espacios verdes de gran amplitud nos tendrían que invitar a preservarlos, a cuidarlos y hacer que podamos generar una ciudad de convivencia sustentable en esos lugares. Y lo importante, una de las cosas importantes que nos planteaba el proyecto es la participación, ¿no? Porque al hablar de un plan de manejo, también la constitución de una mesa de trabajo y consenso, que es fundamental, ¿no? Porque los usuarios de esos espacios son los que realmente saben lo que se puede hacer allí y lo que se hace, ¿no? Obvio. Creo que una interpretación que ha hecho el legislador Lablunda de esto es central. O sea, y creo que, a ver, hay cosas que se van instalando, ¿no? Vos esto lo sabés bien porque venís peleando de hace mucho y sos aliado. Pero, por ejemplo, machacamos con el tema de la flora nativa un montón de años. Hoy todo el mundo planta flora nativa, todos los municipios plantan flora nativa. Bueno, ahora está plan de manejo. O sea, los espacios públicos, los espacios donde la gente se junta, donde se reúne, donde va a esparcimiento, donde se puede juntar a charlar, tienen que ser participados. O sea, tienen que tener no solo el espacio público, sino recuperar la idea de polis, de la vieja polis griega, en espacio de debate, de discusión, de cómo queremos vivir, y de ahí siguen saliendo proyectos para reformar. Más lo que hace perdurar el espacio, ¿no? Porque si no está la gente, el espacio se degrada. No, hoy no funcionaría. Cuando éramos chicos era el guardián que cuidaba la plaza, ese tipo de cosas, no van más, no tuvieron ningún resultado, no sirvieron, y lo que más ha servido precisamente es despertar el interés de la gente por un lugar. Y yo, al menos, los lugares en donde ha pasado una experiencia de participación son los lugares que veo en la ciudad que están más cuidados. Y que quedan. Y que quedan en el tiempo. Y que quedan en el tiempo y se van reformando y se van ayornando, porque hay gente que va entrando nueva y se va sumando a las actividades. Bueno, ¿y en qué instancia se encuentra? ¿El proyecto está presentado? ¿Cómo es la situación? El proyecto se hizo una presentación hace un mes, pública, en la legislatura, y ya está para que empiece a tratar en la legislatura. Obviamente que esto será tomado por el Pleno, la Comisión, supongo, de Urbanismo, y lo tratarán, y bueno, y se harán las negociaciones que haya que hacer, pero creo que va a tener... algún marco de acuerdo en esto? Yo, mira, por saber, por mi tarea y sabiendo que la ciudad de Buenos Aires, hoy el gobierno está interesado en desarrollar en el sur determinadas cuestiones, a veces no del todo coincidentes, pero sí con muchas coincidencias. O sea, no del todo coincidencias, pero sí con muchas coincidencias. Y también sabiendo que la ciudad ha aportado a herramientas para desarrollar el sur que no usa, como es la Corporación del Sur, por ejemplo,
una época fui director. Tenemos una constitución de avanzada, siempre la tuvimos. Sí, pero está tan de avanzada que no llegamos, ese es el problema. Yo creo que hay un punto de acuerdo ahí que se puede generar acuerdos para poder trabajar. Me parece que hay cosas que se van entendiendo. Yo también, digamos, por experiencia entiendo que en la ciudad, en los vecinos, en las ONG, hay gente que hace mucho que está trabajando, personal de planta, hay gente que sostiene proyectos y a veces anónimamente, y eso hace que perduren algunas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que en este lugar hay muchas posibilidades de que se pueda hacer algo realmente bueno y poder pensarlo a escala metropolitana. También si la gente quiere informarse más acerca del proyecto, hay un Instagram que es @Parque Metropolitano del Sur. Se meten ahí, está todo el proyecto explicado, el proyecto en sí, el plan de manejo, cómo funcionaría, y bueno, para que lo vayan viendo y lo vayan estudiando, para apoyar, tal vez haya que hacer alguna doble lectura por algunos temas que se presentan, pero me parece que es rescatar algo que vale mucho la pena, ¿no? También participó Bárbara Rosen, ¿no? Sí, en la presentación estuvimos con el diputado Juan Mondarelli, que era el jefe del bloque de Unidad Ciudadana, el diputado La Blunda, que es el presentador, el diputado que presenta el proyecto, y Bárbara estuvo acompañando en la presentación, y el arquitecto Sergio Galeano, que la verdad que llevó adelante todo lo que es la parte técnica de desarrollo de la carpeta del proyecto, que con muy buen criterio y muy claramente fundado. Bueno, esperemos que avance el proyecto, como vos bien decís, por ahí a veces los planetas se alinean inesperadamente, ¿no? Por ahí la necesidad del actual gobierno, que tiene un déficit en materia de espacios verdes, más la participación popular y la legislatura acompañando, quizás sea la oportunidad, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una experiencia de los vecinos y vecinas. A mí me tocó, participé del proyecto del Parque La Flora Nativa Irala, colaboré con Parque Avellaneda. Sí, en la Fundación Por la Boca también, sí, mucho tiempo. Bueno, estuve en el Parque de la Estación, participé mucho, y a eso lo hemos llevado adelante con gobiernos de distintos signos. O sea, hay una madurez para poder hacer acuerdos y sostenerlos, a pesar de no tener acuerdos generales, porque estamos hablando de un espacio común, un espacio donde vivimos todos, y yo creo que eso ayuda y abona a tener una mejor convivencia, porque es lo que decimos siempre, todo lo que tenga que ver con el ambiente, la recuperación verde, genera un efecto muy solidario en la gente, porque estamos hablando de cosas que ni siquiera capaz las veas vos. O sea, la va a ver tu nieto, entonces es para futuro. Y poco se piensa a veces en el futuro. Sí, hoy, antes de empezar, hablábamos de la experiencia de lo que fue el presupuesto participativo, ¿no? Que algunas cosas han quedado, ¿no? De aquella experiencia del 2001, 2002, ¿no? Sí, han quedado, por ejemplo, bueno, el Parque de la Estación es uno que surgió ahí. Comenzó allí. Quedó en el Abasto, por ejemplo, quedó la Casa de Gardel, quedó el Centro de Salud del Abasto, hay plazas que se hicieron. El Parque Irala, incluso el Parque de la Flora Nativa, se aprobó ahí, después lo pudimos financiar con la Corporación del Sur. Y así en distintos lugares hubo pequeñas cosas o algunas más importantes que se pudieron hacer. Escuelas, yo creo que hay que cumplir con la Constitución que tenemos, como vos bien decías, es de avanzada, pero tenemos una Constitución que dice claramente que el presupuesto de la ciudad es participado con la comunidad. Entonces, bueno, no... O la ley de comunas, ¿no? Que también habría que erradicarlo un poquito. Que tampoco está en funcionamiento. Y eso es un problema, porque tenemos... A ver, que a mí la verdad me molesta y me molestó mucho la última elección, porque, digamos, los candidatos a jefe de gobierno te hablan como intendentes. Y después quieren ser gobernadores. Pero si querés estatus de gobernador, entonces tenés 15 intendentes en las comunas y gobernala toda. Que yo creo que sería muy bueno para todos tener un principio de gobiernos más de cercanía, no solamente desconcentrados como están hoy y con alguna descentralización. Más horizontal. Sino más horizontal y con una participación concreta y real de la gente. Bueno, Antolín, siempre es un gusto charlar, reflexionar juntos de estos temas que nos preocupan desde hace tanto tiempo y bueno, veremos cómo evoluciona el proyecto y desde ya cuentan con nuestros micrófonos para contarnos cómo avanza. Cómo no, te vamos a mantener informados, así seguimos con esto. Muchísimas gracias. No, a vos. Seguimos en Urbanos.